Ya nos toca desarrollar la siguiente conversación de esta mañana. Estamos con el parlamentario John Reinaga, él es integrante de la Comisión de Economía del Congreso y con él vamos a desarrollar precisamente la noticia que ocurrió anoche muy tarde, y es que el Pleno aprobó postergar por un año el aporte de los trabajadores independientes al sistema previsional de pensiones. ¿Cómo está con esto? Buenos días, gracias por acompañarnos. Jennifer, buenos días. Sí, efectivamente, ayer, tomando a tono el clamor de muchos trabajadores independientes para que ellos puedan ser mejor informados por la Superintendencia de Banco y Seguros, es que el Ejecutivo ha presentado una iniciativa legislativa conjuntamente con 8 parlamentarios, que esto se ha acumulado, donde lamentablemente, producto de la segunda votación, ha quedado sin efecto. No se ha logrado suspender, ampliar esta prórroga por un periodo de un año. Esta va a volver en su defecto, a comisión o al Pleno para que se pueda afinar. Y por cierto, la Comisión de Economía, el congresista Tito Valle, que es de la oposición, entre lo que señalaban los opositores es que se debería incluir en cuanto a lo que es la devolución de los aportes. Claro, es decir, lo que sí se ha aprobado es la postergación de entrada en vigencia a un año. No. Indefectiblemente, el 1 de agosto del 2014, los aportantes, los trabajadores independientes van a tener que aportar un fondo previsional. Sí, definitivamente, el aporte provisional es de suma importancia, ya que en el Perú no tenemos una cultura de ahorro provisional. Tenemos trabajadores independientes, taxistas, carpinteros, que algunos ya vienen aportando de manera independiente, pero la gran mayoría, que es más de 1 millón de habitantes, no tienen una vida digna a la hora de la tercera edad. Y esto justamente para prevenir esta pobreza y ellos tengan una calidad de vida, ya siendo de adultos mayores, es que se les está obligando de manera obligatoria, valga la redundancia, a los independientes, para que ellos puedan gozar en igual condición que cualquier otro trabajador dependiente. Adicionalmente, que esto, al sucesivamente estar inscrito en este sistema de aporte de trabajador independiente, tienen beneficios como de viudez, orfandad, de invalidez, ahora con de sepelio. Ahí hay que hacer incluso una aclaración bastante importante, porque se sabe que 1 de 4 trabajadores tiene un adecuado sistema de jubilación. Y si señalamos que solo el 25% de mayores de 65 años tiene una pensión a la vejez, se está haciendo una previsión de que aquí, en los próximos 30 años, la población mayor de 65 años en nuestro país va a bordear o va a representar el 18% total de los peruanos. Entonces, si en estos próximos 30 años va a haber un grueso de personas mayores de 65 años y estos no cuentan con un seguro o con una pensión de jubilación, ¿esto qué significa? ¿Quién va a cargar o quién va a poder sopesar los gastos que generen esos adultos mayores? Sí, efectivamente, Jenny, tú lo has dicho todo. Es una preocupación del Estado como gobierno, en igual contexto que ocurre en casi todos los países del mundo, sobre el aporte provisional de los trabajadores independientes. Adicionalmente, que en muchos países no tienen las bondades, lo que sí se ha establecido por supervivencia o invalidez en este sistema privado de pensiones o en el Sistema Nacional de Pensiones. Ahora, hablemos de esta postergación que se ha dado y que se ha aprobado en el Pleno del Congreso, bueno, y que está para está pendiente para una segunda modificatoria de aquí unos 8 días. Los que quieran seguir aportando, si yo soy un trabajador independiente y quiero seguir aportando a este fondo, independientemente sea una AFP Habitat o sea a la ONP, voy a poder hacerlo de manera voluntaria hasta el 2014, cuando entre en rigor y que sea obligatorio sí o sí. Correcto, esto un poco para que entienda el poblador en general, que el 4%, ¿no?, de la población económica activa es justamente los trabajadores independientes que no tienen un seguro, un beneficio, para que ellos puedan aportar de manera propia y no de manera obligatoria. Es una decisión ya de manera particular hasta agosto del 2014. Y de ahí de manera gradual, si es en el sistema privado de pensiones, el primer año serán sujetos a un 5%, 10%, hasta el 10% al tercer año. Si es un sistema privado de pensiones, si es la AFP Habitat, al cabo de unos años van a ser el 10%, pero empieza con una gradualidad. Y en el tema de la ONP, al Sistema Nacional de Pensiones, igual, el 2.5%, el 5%, el 7.5% y el 10%. Y lo interesante y lo importante de esto, como señalas, de esta AFP Habitat, ha ingresado al mercado del Perú por una subasta, un proceso de licitación, donde ellos han presentado
las comisiones más bajas. Claro. Habría que hacer recordar a los televidentes, por ejemplo, en 2008 las 4 AFPs que estaban en el Perú han tenido una pérdida de los capitales, de los aportes de todos los trabajadores, los peruanos, de 16.000 millones de soles. ¿Y eso quién ha sido perjudicado? Todos los trabajadores que aportábamos. Y eso se ha mejorado tremendamente con la reforma del sistema privado de pensiones, donde en este caso ganó Hábitat, y ya no hay ese tema de la comisión por flujo, que definitivamente ellos nunca se afectaban. Ellos han tenido ganancias en gran demasía sobre utilidades. Ahora, con esta nueva reforma, ellos ya tienen que pensar 5 veces en invertir bien el dinero, claro, porque si no ellos también se afectan. Claro, definitivamente esto del hábitat ha mejorado bastante, ya no se escucha ni se ve como hace años, hace pocos años se miraba sueldos exorbitantes de los gerentes de estas AFPs, comisiones, al margen que las 4 AFPs fuera de hábitat han logrado tener todo el presupuesto, lo mismo que tiene el Estado peruano, los 118.000 millones que se discute el 2014, ellos han logrado similar cantidad, y producto de un mal manejo donde no se defendía al trabajador dependiente. Recién con esta reforma que se ha aprobado en julio de 2012 y de manera gradual lo está aplicando el Ejecutivo, y uno de ellos es esto, justamente esta resolución que emitió del trabajador independiente. Ahora, lo que sí no se comprende, ¿no? Y volviendo al tema específico de esta normativa que afecta, implica o beneficia, en su caso, al trabajador independiente, lo que no se llega a comprender muy bien es qué va a ocurrir con aquel monto de dinero que ya en el mes de agosto, porque entró en vigencia en el mes de agosto, se redujo o se extrajo del sueldo de los trabajadores independientes. ¿Ese dinero se va a devolver, no se va a devolver? ¿Dónde va a quedar? Sí, buena pregunta, Jenny. En el caso del aporte que han dado ya algunos trabajadores independientes, para empezar es un fondo intangible, que sí o sí en algún momento se le va a tener que reponer. Pero ahorita ha quedado en stand-by en el Parlamento para que no solo se prorrogue por un año, sino también de manera inmediata, insofacta, se pueda devolver a aquellos que han hecho su aporte. O sea, ¿hay probabilidad de que se devuelva este dinero antes del año? Ahorita está abierto, se está barajando para que una nueva fórmula legal se pueda presentar por parte de la Comisión de Economía y esto se pueda volver a debatir en el Parlamento, que por cierto, hay personas, varones o mujeres, que ya tienen 39 años. Claro. Ellos se van a perjudicar porque el aporte solamente es hasta 40 años y después, por más que quieran aportar, ya no pueden por el periodo de aportes que se tienen que cumplir. Porque el día de ayer llamó la atención, ¿no? Justo el ministro de Economía decía, bueno, que ese dinero, ese aporte que se había hecho en el mes de agosto, no se le iba a devolver a los trabajadores porque en todo caso era un fondo intangible. Porque de aquí a un año, yo sí quiero, como trabajador independiente, podía aportar voluntariamente y si no, tenía que empezar a aportar en el próximo mes de agosto del 2014 e igual ese monto que se me descontó en el mes anterior, en agosto, formaba parte de mi fondo, que nadie iba a tocar ese dinero y que en todo caso no llamaba a la calma a todos los trabajadores a quienes ya se les hizo ese descuento de que ese dinero no se va a quedar en las arcas del Estado ni en las arcas de la AFP o del ONP porque forma parte del fondo intangible del trabajador. No, ese dinero no se mueve, pero usted nos dice de que es un tema que todavía se va a poder y se va a revisar en el Congreso. Sí, ahorita todavía es materia de debate, lamentablemente ayer no se ha logrado aprobar la segunda votación, pero todavía estamos dentro del plazo para poder afinar, ajustar y en beneficio del trabajador independiente, porque como te decía al inicio, hay por ejemplo taxistas, después de todos sus años de su juventud, de su adultez, la máquina, el carro se les malogra ya cuando tienen la tercera edad, que ya no tienen la misma fuerza, no tienen una calidad de vida. De una otra manera pasan no solo al plano de los desempleados, sino también al quintil 1, quintil 2 de pobreza, extrema pobreza. Entonces, eso es lo que el Estado está previniendo, para que ellos también puedan beneficiarse con una pensión digna y sobre todo puedan dar sostenibilidad y protección a sus familiares mediante los otros beneficios de sepelio, de viudez, por invalidez, por orfandad, en fin, o sea, y estos beneficios son al día siguiente de la inscripción. Ahora, con que puede suceder. Se dice mucho, ¿no?, del tema de que esto de alguna manera ha desnudado de que no existe una conciencia previsional, como usted bien lo precisaba, ¿no?, una cultura del ahorro por parte de la población peruana, pero también hay críticas que han señalado de que esta medida se tomó de manera apresurada y que incluso no se le informó debidamente
al trabajador independiente que tenía que aportar a partir de agosto y que incluso no se pensó tan bien, porque lo ideal hubiese sido como se va a hacer ahora, ¿no? O como se piensa hacer ahora, de manera gradual, para que no afecte de manera tan directa el sueldo o lo que percibe pues, ¿no? un trabajador independiente, que no es muchas veces todos los meses. Claro, nosotros como bancada de gobierno, del oficialismo, asumimos ese error, que faltó la difusión por parte de la Superintendencia de Banca y Seguro, que tiene los medios y recursos que debería haber difundido por distintos medios de comunicación, eventos, foros, en fin, pero lamentablemente faltó socializar este tema del trabajador independiente, así como los otros temas se ha ido comunicando, pero en este tema específico faltó la comunicación, y este error es lo que nosotros lo estamos pagando en el Parlamento, pero yo creo estamos dentro de la manera correctiva que el Ejecutivo ya asumió, presentó su proyecto de ley y no dudo que la siguiente semana se va a aprobar pensando sobre todo en el interés colectivo más que de intereses partidarios. Ahora, congresista, me dicen que de aquí en 8 días vuelven a ver el tema en la comisión. ¿Cuál es el siguiente paso que se va a dar? Claro, va a haber un nuevo texto sustitutorio por parte de la Comisión de Economía para que pueda ser presentado al Pleno. Ahí se va a ver la gradualidad de los aportes. Claro, y sobre todo la devolución de los aportes, que es el tema más neurálgico que está pidiendo la oposición. Producto de ello es lo que ellos se han opuesto ya en la segunda votación, donde se perdió lamentablemente. Bien, congresista, yo le agradezco mucho por habernos acompañado. Sí, Jenny, yo lo que quería aprovechar de este espacio, el flagelo o las inclemencias del frío, de la helada, de la nevada, ha perjudicado tremendamente a la región Apurímac en casi todas sus provincias y distritos, donde se está recolectando en el Club Departamental Apurímac, en la Avenida Brasil, con alimentos no perecibles, ropas, frazadas, para poder llevar a estas comunidades altoandinas que tienen la misma altitud que la de Puno, Huancavelica, que de repente por el poco población no se le da la importancia, pero también han sido terriblemente afectados con sus alpacas. ¿Dónde va a ser el lugar de acopio, congresista? En el Club Departamental de Apurímac, esto en la 4ª cuadra de la Avenida Brasil. Hay todos los residentes de Apurímac aquí en Lima están haciendo esa labor social en beneficio de los pobladores que desgraciadamente, bueno, todo lo que se ha visto en la televisión, el daño que ha repercutido principalmente a los animales, y también reconocemos la intervención inmediata del presidente Ollanta con sus ministros que ha podido llevar, pero necesitamos todavía un granito más para poder resarcir estos daños que han sufrido nuestros hermanos de Apurímac. Entonces hay que llevar toda esta ayuda consistente en medicamentos y en alimentos no perecibles y también pues en ropa de abrigo en buen estado, se sobreentiende, ¿no? A la cuadra 4 de la Avenida Brasil en el Club Apurímac. Muchas gracias, congresista, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Muy bien, ahora